Cordial saludo, soy Gloria Franco y me complace nuevamente estar con ustedes en el Diplomado de Liderazgo y Empoderamiento Personal a través de la inteligencia relacional, organizado por la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy estoy muy contenta porque estoy acompañada de dos grandes personajes, galardonados con los premios del Círculo de Periodistas de Bogotá a la vida y obra de un periodista, ambas puestas como ejemplo para las nuevas generaciones. Se trata del doctor Hernán Peláez Restrepo y del doctor Fernando Barrero Chávez. Como coincidencia, ambos están cumpliendo o están a punto de cumplir sus 50 años de ejercicio profesional, de ejercicio periodístico, además. Para la Universidad Militar, en general, para mí es un honor presentarles a los alumnos, a los egresados, a los miembros activos y retirados de la fuerza pública y a todos los 7,000 participantes de este diplomado digital, a estos dos grandes del periodismo. Doctor Hernán Peláez, bienvenido. Muchas gracias, Gloria, y muy buenas a todos por acompañarnos en este conversatorio. A ver qué podemos aportar, como decías tú, a las nuevas generaciones, un poco contando la experiencia y el recorrido que hemos tenido ya tan largo en esta historia del periodismo radial, básicamente, ¿no? Bueno, doctor Fernando Barrero Chávez, bienvenido. Gracias, Gloria, y muy satisfecho y muy orgulloso de compartir con Hernán este conversatorio tan interesante que ha propiciado la Universidad Militar para sus alumnos, para sus egresados y para los miembros activos y retirados de la fuerza pública. Un honor compartir escenario, Hernán. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, Fernando. Bueno, antes de dejar conversándolos ustedes, yo sí le tengo una pregunta, doctor Hernán Peláez. ¿Cuál ha sido la clave del éxito? ¿Cómo ha hecho que durante estos 50 años, porque no le pasa a todos los periodistas deportivos, unos son de odios y de amores, pero a usted no le pasa, a usted todo el mundo lo quieren los medios, lo quiere el público. Y pues quiero saber cuál es esa clave del éxito, hermano. Bueno, me toca hacer una pequeña precisión. Yo realmente empecé a trabajar en los medios en el año 1964, o sea que ya voy es para el otro lado. Pero no, yo creo que básicamente es una constancia, una entrega con pasión a lo que uno hace. Y como yo lo he dicho varias veces, lo que en un principio se puede calificar como un oficio, se vuelve un vicio. Y hoy en día soy víctima, digamos, de ese vicio, de esa adicción. Y yo creo que a través de tantos años, yo creo que ya hay casi 2 generaciones o 3, no sé, con las cuales he compartido lo que yo sé, lo que yo veo, lo que yo opino, tantos detalles y la forma de ser y la manera de dirigirme a ellos con un lenguaje que siempre he buscado que sea sencillo y que llegue a todos los niveles, al muy letrado y a los iletrados. De manera que yo creo que eso es simplemente la dedicación y, como le digo, fomentar esa pasión de lo que uno hace, ¿no es cierto? O sea, no digo que sea la clave, pero siempre estuvo de mi lado ese pensamiento, trabajar con pasión en lo que uno hace. Bueno, como esto no se llega de la noche a la mañana, yo los voy a presentar de una manera particular, preguntándole, doctor Peláez, entonces, ¿quién es usted? Bueno, esas autodefiniciones son un poquito complicadas. No, yo diría que soy una persona que sencilla, a mí no. Muchas veces me dicen, ¿le molesta si le digo doctor? A mí me da lo mismo. Yo creo que más que el doctor es un remoquete que yo he tenido, porque cuando yo empecé a trabajar en El Tiempo, a colaborar con El Tiempo, hacía una columna hace muchísimos años, la comencé en el año 67. La redacción, recuerdo con mucho cariño a los integrantes que eran don Humberto Jaimes, Guillermo Fulleda, Bertulfo Rengifo y otros más, Ortega, después Klopatowski. Como ellos veían que venía de un sector, digamos, técnico distinto, me empezaron a doctor, y bueno, me quedé así, pero como le digo, eso a mí ni me mortifica ni me halaga, simplemente es una marca que se quedó así. No soy ni doctor en medicina, ni en abogacía, ni nada. Soy simplemente un hombre que estudió ingeniería, que la practicó, ingeniería química, que la practicó, pero que siempre
buscó lo que más me gustaba, que era el área del fútbol concretamente, y a través del fútbol pues llegar a los medios de comunicación. Pero como le digo, no me creo ni el mejor ni nada. Tiendo siempre a estar al tanto, actualizado. Es decir, eso es básicamente siendo una persona, yo diría un poco asocial, soy más recogido y ahora mucho más. De manera que es una persona así, sencilla, sería lo que yo quisiera que me recordaran como una persona amable, sencilla, sin aspavientos, en fin, ese es básicamente como una especie de autodefinición, ¿no? Habrá otras razones, pero no las tengo aquí presentes. Bueno, y también voy a preguntarle al doctor Fernando Barrero, nos gustaría saber quién es él. Bueno, pues como dice Hernán, también soy una persona humilde, sencilla. Recuerdo en este momento el barrio de Las Cruces, donde con mis padres tuvimos un restaurante. Mi mamá cocinaba, mi papá administraba y mi hermana y yo atendíamos las mesas. Y de ahí para acá, pues tuve una vida muy afortunada, porque pudimos entrar al restaurante después del diario La República. Ahí me formé de alguna manera como periodista. Tuve un par de padrinos muy interesantes, como Mario Ortiz de la Roche y el doctor Rodrigo Espina, que me propiciaron estudiar en el externado. De ahí pasé el tiempo y supe aprovechar las oportunidades que la vida me dio pues ocupé cargos públicos como director en Revisión, como secretario de prensa, vicepresidente de Caracol, donde compartí 7 años con Hernán. He sido un tipo de buenas, creo yo, y que he podido saber aprovechar las oportunidades que me ha dado la vida. La vida le da una oportunidades, pero tiene que saberla tomar. Es como el cazador, que si se va de casa y si no le disparan en el momento que es a la presa, pues se le va la presa. Yo creo que he sabido aprovechar y me siento orgulloso de haber podido ejercer el periodismo en prensa, radio y televisión, no con la misma intensidad de Hernán, pero al mismo tiempo haber podido ser docente, actividad que me encanta y que me fascina, porque la docencia es una pasión, como dice Hernán. El periodismo y la docencia son una pasión y poderlas combinar es doble pasión. Eso sí es verdad. Bueno, ya presentados ustedes, pues les voy a dejar a todos nuestros queridos 7.000 participantes de este diplomado en compañía de estos dos grandes personajes. Gracias, Hernán. Yo quiero mirar un tema, la vida personal suya, porque la verdad es que es apasionante, no solamente su ejercicio periodístico, sino su vida personal. Vamos a hacer unos pasos por su vida personal profesional y luego Gloria al final tendrá algunos temas ya de comunicación propiamente dichos. Pero yo sí tengo una duda hace muchos años, Hernán. ¿Usted es del Valle o es del Quindío? Aclárenos eso. No, mire, no, yo nací en Cali. No me vas a preguntar la edad, pero no había terminado la Segunda Guerra Mundial. Nací en Cali porque mis padres sí son del Quindío. Es gente que llegó de Antioquia. Mi padre era de la zona de Río Negro y mi mamá era de la zona de Girardota. Como toda esa paisamenta empezó a bajar a lo que era el antiguo Gran Eje Cafetero, o el Gran Caldas, como se llamaba, no el viejo Caldas, sino el Gran Caldas. Ellos se radicaron las familias de ellos llegaron al Quindío, pero después ellos también siguieron bajando y llegaron al Valle del Cauca, y ahí es donde nacemos mis dos hermanos, una hermana, un hermano y yo. Soy el mayor de los tres, pero de Cali tuve la gran satisfacción de vivir hasta el año 56. Y cada vez que voy a Cali me recreo recorriendo los sitios que yo frecuentaba, el barrio San Nicolás, el Peñón, el río Cali, bueno, todo eso. Y ahí es donde yo empiezo a tener contacto con lo que me apasionó siempre, el fútbol, para jugarlo, para verlo, para disfrutarlo, para conversarlo. Y yo creo que ese es el gran recuerdo que yo tengo de Cali, donde conservo amigos y algunos familiares. De manera que, pero también tenía las vacaciones proyectadas en Armenia. Yo recuerdo la época del autoferro, que era distinto al ferrocarril. Uno iba a Armenia, se demoraba 3 horas, en fin. Pero esa es la realidad. Pero con el tiempo, yo creo que estoy viviendo en Bogotá desde el año 56, 57, de manera que soy una persona y mis hijos son bogotanos, de manera que yo creo que uno es
no de donde nace, sino de donde se establece y donde ejerce la profesión o el oficio que tenga, ¿no? O Esa sea que es, se siente rolito entonces. pues me acostumbré a Bogotá porque yo venía del colegio Bermans en Cali, era la época de los calendarios tan diferentes. Yo vine a Bogotá y tuve que estar 6 meses sin estudiar hasta que no consiguiera el nuevo calendario. Había estudiado con jesuitas y seguí con jesuitas aquí en el San Bartolomé de la Merced y ahí terminé el bachillerato. Pero sí, uno se acostumbra. Yo en estos días recordaba por qué me levanto tan temprano y mire cómo es la vida, las costumbres. Nosotros teníamos en los colegios de jesuitas que madrugar a la misa, 6 de la mañana, 6:30, había que ir a misa. Después entré a trabajar a radio y me tocó un periodo con Yamid en el 6 AM, que había que estar a las 5 de la mañana. De manera que eso se volvió costumbre y hoy en día, pues yo a las 7 de la mañana ya estoy listo, bañado, desayunado y arreglado porque me quedó esa costumbre de madrugar y de que el día me rinda mucho, ¿no? Otro punto de encuentro, ahí Hernán, San Bartolomé la Merced y yo curiosamente el San Bartolomé Nacional. Y éramos muy Ah, rivales, ¿no? Había una sí, rivalidad entre los dos colegios. sí, ¿Y es qué cierto. recuerda de esa rivalidad? El básquetbol era... Sí, no, y además había un torneo que se llamaba Los Colegios del Norte, ahí no entraba el San Bartolomé Nacional, Ujú, jugábamos con La Salle, no sé qué, que eran seis colegios del norte de Bogotá en ese de entonces, acuerdo. y teníamos, por ejemplo, competencia con los proyectos de curas, que era el Mortiño, que era un seminario de los jesuitas cerca de Zipaquirá. Y entonces también había rivalidad con los compañeros. Y algunos de ellos estudiaron después con nosotros porque se veía que no eran religiosos ni la carrera que los esperaba era la de la toga. Y entonces se Ujú. fueron para el San Y como, Bartolomé. Pero sí había rivalidad entre los colegios, claro. y como usted misa todos los días, en el caso nuestro, las 7 de la mañana en la iglesia de San Ignacio. También teníamos Sí, misa diaria. donde la Yo por gente eso yo tomaba creo que el agua asistía, bendita. asistí a todas las misas ya de mi vida. Pero otra pregunta, Hernán, ¿por qué ingeniería química? ¿Cuándo y cómo le da por ser ingeniero químico? Bueno, yo en la familia tenía un tío, ingeniero químico, en la planta de soda de Zipaquirá. Y tuve también tengo un primo que también que fue ingeniero químico y trabajó con el grupo Corona. Y yo creo que eso lo fue a uno como organizando, inclinando, porque era la época donde los papás definían mucho. ¿Se acuerda? Usted tiene que ser médico, usted tiene que ser abogado. No, no fueron los padres. Yo creo que fue el ejemplo de ellos, del tío y del primo. Y por ahí me fui. Y terminé la ingeniería química en el año 67 Ujú. y después tuve la fortuna, porque hoy en día soy agradecido, trabajé 10 años en el área de la profesión. Yo trabajé con compañías como la Shell Colombia, trabajé con productos químicos ESO, trabajé con carboquímica, de manera que me dio el gusto por lo menos de ejercer, no recibir el cartón y me voy a otra cosa, no. Trabajé 10 años mientras pude combinar eso con la parte radial, que era básicamente lo mío. Llegó un momento en que ya no pude y llegué por muchos compromisos a la Y. Y entonces en la Y usted echa para acá o echa para allá y yo me fui por el lado de las comunicaciones, pero guardo gratísimo recuerdo del paso por las compañías, sobre todo petroleras. Yo estuve viviendo en Venezuela 3 meses con la compañía Shell, que tenía o tiene planta de refinería en Punta Cardón, en Cardón y en Curazao. Y después, en el año 70, y ya después volví, y bueno, pero como le digo, llegó un momento en que me tocó definir qué hago, qué es lo que me gusta, dónde me siento mejor, y me quedé en las comunicaciones, ¿no? Sin ser periodista Ra- egresado ni nada. Radio Modelo, Marino Rengifo Salcedo. ¿Qué le No, recuerda? no, en varios Radio Modelo en el año 64, una pequeña estación de radio AM, transmitía el torneo Juventudes de América. Y yo me acerqué a un señor Álvaro Gutiérrez Wills, que era el dueño
a través de una familiar, me acerqué, el hombre me oyó y me dijo, bueno, vaya al Campini y hágale. Entonces yo transmití en el año 64. Don Marino Rengifo aparece en el año 65 en lo que se llama o se llamaba Unión Radio, que era una compañía del Valle prácticamente. Era la de Pacho Barberi, Marino Rengifo, y ahí conocí a Yamid Amad y a los hermanos Pinzón. Con ellos trabajé hasta el año 67. Yamid trabajaba en el noticiero que dirigía don Jaime Villamil. Y el yo, gordo Villamil. el gordo, y yo hacía la parte deportiva pequeña, muy temprano, recuerdo, 7 de la mañana, y después me iba para la universidad en el centro. Y estaba Carlos Pinzón, Leopoldo, el locutor Julio Eduardo Pinzón, y había otros dos más, que eran los Pinzón. Hicieron una especie de pequeña revolución radial con su estilo, y de ahí yo emigro a Caracol en el año 67, llevado por un viejísimo y queridísimo amigo que fue don Humberto Rodríguez Jaramillo, popular Tabaco. Y entonces con él me fui para el tiempo y bueno, en fin, y ahí empecé y ahí conocí a don Marino Rengifo. Y ahí conoció al Patico Ríos, que es el único que ha narrado un minuto de silencio. Así, el pato, don Alberto Ríos, muy querido, Alberto Ríos García, el Patico Ríos que acompañaba a los equipos visitantes. Es decir, cuando salía Santa Fe, él iba con ellos, salía Millonarios, él iba con ellos. Pero era otra época, ¿no? Era la época de fútbol domingo a domingo, lo cual le permitía a uno estar trabajando en otra área. Ya después empezaron que la Copa Libertadores, que la eliminatoria, que los preolímpicos, y entonces se fue como creciendo la actividad y es cuando yo decido ya quedarme en el área de la comunicación, ¿no? Y ahí le queda tiempo para llegar a El Tiempo, en donde trabaja 25 años escribiendo Cara y Sello y Hablemos de Fútbol. Sí, señor, Cara y Sello, 25 años. Y yo decía al principio, le contaba a Gloria que en esto se necesita pasión y sacrificio. Sí. Yo, en el año 67, estando en El Tiempo, escribiendo Cara y Sello, don Adolfo Carvajal fundó la revista Deporte Gráfico. Y por invitación de él y de Carlos Alberto Rueda, y estaba nuestro amigo Castro Caicedo, entonces me tocaba el domingo, mire Gloria cómo era la vida, terminaba el partido a las 6 de la tarde, entonces yo salía volado al Tiempo a escribir la columna del partido que acababa de ver, y de ahí salía corriendo. Usted se acuerda que en la Jiménez, Fernando se va a acordar, había un molino, había como una librería, la Lerner creo que era, y al frente de la Lerner estaban las oficinas de Carvajal y compañía. El domingo estaban cerradas y Carvajal destinó un personaje a quien le decíamos La Sombra con Castro Caicedo, porque era moreno y siempre aparecía. Y entonces yo tenía que entrar solo a una redacción a escribir no la columna que había hecho para El Tiempo, sino una columna distinta con algunos detalles del mismo partido. O sea, ese ejercicio fue espectacular. Del mismo partido 2-2 hacía una columna para El Tiempo y de ese 2-2 hacía otra para Deporte Gráfico. Eso eran las volandas porque había que entregar el material en cal. Era la época todavía del Telex. Eso había que pasarlo por Telex. Claro. Bueno, pero fue un ejercicio lindísimo porque era la misma historia vista desde dos sectores aparte. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de trabajar con la gente de Carvajal y compañía, excelente empresa, ¿no? De todas maneras... ahí empieza a formarse el Hernán Peláez, que como decía Gloria al comienzo, tiene una credibilidad única, porque el mayor bien que usted tiene es su credibilidad. Y hay periodistas a las que la gente es buena o es mala, pero no, usted ha sido como neutral y creíble todo el tiempo. No, lo que pasa es que yo tengo una teoría. Una cosa es, por ejemplo, decir este jugador es muy malo, a decir este jugador jugó mal, porque le doy la posibilidad de que el próximo domingo juegue bien. No entro ni a descalificarlo del todo. Y siempre me gustó ponderar y hablar de los que jugaban bien. Los que jugaban mal,
Ellos sabrían si habían jugado mal o no. Yo escogía los buenos, me iba por la fácil. ¿Cuál fue el jugador más elegante? ¿Quién fue las jugadas de Willington Ortiz o de Alejandro Brand o de Fernando Arián, de Peñotti? O sea, me iba por lo bueno. Entonces, siempre fue una columna buena, estimulante para los que jugaban bien y ignorando a los que jugaban mal. Pero le digo, nunca me atreví, solamente cometí un pecado del cual siempre me arrepentí. Tal vez Fernando lo recuerda, hubo un fotógrafo, don Carlos Caicedo, Carlitos Caicedo. famosísimo, y ellos llegaban conmigo y nos encontrábamos, yo escribiendo y ellos entraban con las fotos y tal. Y un día, Carlos Caicedo entra y me entrega la foto de un equipo X. Me dijo, no, este equipo sí es muy malo. Yo le dije, no, pero vea, este jugó bien. Entonces me dijo, hagamos una cosa, tápele la cara a los que jugaron mal. Y yo se la tapé. Entonces al otro día salió la foto con la cara de 2 y los otros 9 no aparecían. Yo dije, uy, qué bueno este ejercicio. Y lo hice durante un tiempo hasta que un jugador, no recuerdo quién fue, muy sencillo, me dijo, le pido un favor, se lo pido de corazón, porque mi hija me preguntó, papi, ¿tú no jugaste ayer? Porque no veo tu cara. Y yo dije, sí, tiene toda la razón, esto es un pecado terrible. Yo había preferido en ese momento sacar la cara de los que jugaron bien, pero no más los 2. Yo ponía la foto de los 11, le tapaba la cara a 9, quedaban 2. Y cuando ese jugador me hizo la observación, yo dije, hombre, tiene toda la razón. La hija le preguntó, papi, tú no jugaste, que no te veo la cara. Hasta ahí llegó ese pecado que lo reconocí y quitamos ese ejercicio. Pero lo que quiero decirle es que ese contacto con los fotógrafos, y, por ejemplo, yo recuerdo mucho que Pachito Santos, siendo pelado, se iba con nosotros en la camioneta con los fotógrafos para el tiempo y eso hablaba y alegaba y funcionaba. Desde ahí conocía todo el santoral, porque todos estaban empezando pues en sus carreras. Y tuve la fortuna de trabajar, pues conocer a don Hernando Santos, a don Enrique Santos, a Guarino Caicedo, un negro fabuloso. Bueno. El negrito. Espectacular, hincha de la Sonora Matancera. Y con ellos nos sentábamos a hablar. Y con los años, ya en la redacción nueva, los domingos el que se acercaba a hablarme era Roberto Pombo, que estaba empezando su columna en El Tiempo. O sea, siempre fue una cosa increíble para mí, porque no era empleado, yo iba los domingos y me encontraba con todos y hablábamos. Esa fue una época lindísima, inolvidable, ¿ya? Y bueno, ahí voy. Entre las muchas cualidades que usted tiene como comunicador, Hernán, está la de su prodigiosa memoria. ¿Qué toma para la memoria? ¿Cuál es la clave del éxito para la memoria que tiene? No, yo creo que esa pregunta no sé por qué, bueno, me la hacen porque se sorprenden y tal. Yo les digo simplemente, cuando yo estudiaba, y hablo de los años del ruido, en el Bermans, a uno le enseñaban todo por memoria. Había que recitar poesía a la madre y a la patria. Había que saber la campaña de Bolívar en el Magdalena Medio. Entonces le preguntaba uno al profesor, ¿qué hizo? ¿A cuáles poblaciones visitó Bolívar? Entonces uno decía, Monpós, Tenerife, Guamal, Monpós, Tenerife, Guamal, el Banco Chiriguaná y Tamalameque. Los presidentes de Colombia en los últimos 20 años, entonces uno se lo aprendía. Las tablas de multiplicar eran de memoria. Todo era mucha memoria. Las tablas, es decir, yo recuerdo que los cuadernos por detrás traían en la contraportada o en la contratapa las tablas de multiplicar. Y entonces yo tuve curas españoles y entonces eso era memoria y era retos entre los estudiantes. ¿Quién se sabe tal cosa? Y así pasó con el fútbol. Entonces yo empecé a memorizar todos esos equipos de esa época. Entonces, si usted me pregunta hoy en día del año 51, la delantera del Cúcuta, y yo le digo era Zunino, Saco, Toja, Villaverde y Zapirain. Entonces la gente dice, uy, qué memoria. No, yo creo que la memoria es un ejercicio que hay que tenerlo. El Padre Nuestro se lo enseñaban.
todo era de memoria. Yo creo que hoy en día eso no se cultiva mucho. Entonces, no es que yo tenga una memoria, no, me acostumbré a memorizar eso. Y tengo otra cosa que con el tiempo también, que es la memoria fotográfica. Yo puede que no me acuerde de muchas cosas, pero yo veo, por ejemplo, equipos de fútbol y cosas de esas y reconozco la gente. Y pueden pasar los años. Y le cuento una rápidamente, una anécdota que me pasó en Chile. Estando en Chile, estaba yo con un compañero que usted lo conoce, Fernando Uweimar Muñoz. Claro, en Medellín, vigente todavía. Sí, y estábamos parados frente a un hotel en Santiago de Chile. Estábamos esperando, estábamos en algún partido, y de pronto viene un señor caminando. Entonces yo le digo a Uweimar, ese señor que viene jugó en Colombia. Me dijo, no, que va a haber jugado ese señor. Mire cómo está, que va a haber jugado. Sí, hombre. Y se llama Nahuaki. Me dijo, no, usted me está cañando. El hombre entró al hotel, al lobby, y nosotros nos fuimos detrás. Y apenas él llegó al lobby, yo venía cerquita de él. Y antes de que él pidiera el favor o lo que fuera, la llave. Dije, don Juan Nahuaki, ¿cómo le va? El tipo se volteó y empezó a hablarme. Había jugado en Armenia. Entonces Weimar me dijo, no, esto sí ya no. Vamos a Buenos Aires. Estamos en una parrilla y pasa un señor de chaqueta bajito. Le digo, Weimar, ese señor jugó en Colombia y se llama Roque Fernández, uruguayo. Me dijo, no, espere. Llamó al mozo. Venga, señor, hágame un favor, vaya y pregúntele en esa mesa al señor que acaba de entrar de chaqueta, ¿cómo se llama? Si es Roque Fernández. El señor se fue y me dijo, Weimar, si ese señor Roque Fernández, yo pago la cuenta, éramos como 5, paga la cuenta. Pues se vino Roque Fernández y se sentó a hablar de fútbol con nosotros. Entonces me decía, Weimar, ¿cómo haces? Le dije, no, yo tengo la afición, me acuerdo, no sé, las fotos, algo, que llaman cosa fotográfica, memoria. De manera que yo creo que, para resumir, Fernando, eso es ejercicio. Eso es ejercicio y por eso yo tengo, y ojalá muchos de ustedes, el vicio de subrayar los libros. Lo que me llama la atención lo subrayo y el día que lo releo encuentro, y muchas veces encuentro frases subrayadas y digo, ¿esto por qué no me dice ya nada? En su momento algo me diría, pero ahora no. Pero ese es un ejercicio que siempre hago, mantener todo subrayado, lo que me llama la atención. Este diplomado de la Universidad Militar Hernán se ocupa de la inteligencia relacional, el empoderamiento y el liderazgo. Y usted es de los pocos que ha escrito que ha utilizado simultáneamente la prensa, la radio y la televisión. ¿Es por inteligente y porque mantiene buenas relaciones? ¿Cómo hace para estar simultáneamente en 3 medios? No, ya no tanto. Hacía una época en que sí estaba. Pero le confieso, el medio que me seduce y donde me siento bien es en radio. Así haga televisión. Sí, no, y en prensa, pues sí, es buen ejercicio, pero no sé. Sí, la radio sí siempre me cautivó, porque yo viví la época grande de la radio, supe lo que era hacer radio, no, pues hacer radionovelas, supe lo que era ver a los cantantes, a los humoristas, muy compenetrado con la radio, eso es lo que... Ahora, yo sé que la televisión tiene sus bemoles. Yo alguna vez, y cuento también la historia, yo creo que quizás algunos la han oído, una vez estando en un almacén de superficie grande, mire usted, para no dar el nombre, estaban haciendo fila para pagar, eso casi no fila. No había ese distanciamiento pues de hoy social. Y de pronto una señora va adelante y me voltea a ver y me dice, uy, usted sí sale muy joven en televisión. Entonces yo dije, uy, no, entonces lo que estoy es viejo, ya estaba ahí. Entonces, esa es la ventaja de la radio, que uno se oculta en un micrófono y nadie lo ve y puede hablar sin problema. Pero realmente yo me siento mejor en la radio, me gusta más. Gabo decía que la radio es mágica, ¿no? Porque sí, la gente se la imagina como es, no la ve. Es cierto. Hay un ejemplo del zoológico. Usted debe recordar el famoso programa El Zoológico de Radio Super, que tenía mucha sintonía, y cuando la pasaron a televisión se murió la sintonía porque la gente empezó a verlos de verdad. Hablemos de otro proyecto que usted dejó vigente y que está hoy vigente, La Luciérnaga,
donde usted consolida toda su crítica, consolida todo su poder comunicacional, donde logra una sintonía como pocos programas en la radio colombiana. ¿Cómo llega La Luciérnaga y cómo la sostiene durante 23 años? Pues bueno, fue una casualidad. Yo recuerdo que un día lunes, era presidente de Caracol Alarcón, Ricardo Alarcón, Ricardo. y entonces llamó estaba Arismendi, estaba Marco Aurelio Álvarez, estaba el Turco París, que en paz descanse, y creo que era no sé quién más. Y entonces me dijo, hombre, tenemos que hacer algo porque hoy empieza el apagón a las 5 de la tarde, recuerdo que era de 5 a 8 originalmente, después lo cambiaron. Y nosotros teníamos a las 6 de la tarde un programa de noticieros. Entonces me dijo él, no, tenemos que hacer alguna cosa. Y nos sentamos ahí, pues, a botar ideas. Y entonces se ocurrió, hombre, hagamos una composición del lugar, no va a haber luz. Entonces, nosotros en radio podemos llegar a través de un transistor, de un carro de radio. La televisión no va a haber luz, entonces no van a poder ver nada. Si no hay luz no van a poder leer, porque ¿quién se va a sentar medio en lo oscuro con vela a leer? Tenemos que aprovechar eso. Y volvimos al mismo cuento. ¿Qué le decimos a esa persona que llega y se sienta en el sofá o en el mecedor sin luz? ¿Cómo lo entretenemos? Entonces dijimos, hombre, primero con música, pongamos música vieja, que ese señor de pronto se acuerda. Estábamos pensando en gente grande, ¿no? No en pelados, gente grande, que el pelado se podía caer en la calle, pero el grande no. Entonces pongámosle música. Ese señor debió conocer la poesía, las rimas de Bécquer, ponemos a recitar las rimas de Bécquer. Hablemos de geografía, ¿dónde queda el río La Miel? Hablemosle de historia, ¿cómo se llamaba la última mujer de Simón Bolívar que tuvo N? Y geografía, y empezamos así a mezclar y hechos del día, ¿no? El dólar está tanto, está cerrada tal día, cosas más, ¿no? Que la persona un poco se devolviera en el tiempo, y en fin. Y dijimos, bueno, ¿y esto cuánto va a durar? El pronóstico era que era 3 meses. Y bueno, cuando cumplimos los 3 meses y se normalizó el servicio eléctrico, la empresa dijo, hombre, no, sabe que nos ha ido bastante bien, ¿por qué no seguimos? Entonces ya dijimos, no, pero entonces ya tenemos que volver a otro tipo, ya volver el programa más actualizado, y empezamos con humor, con música, gente que improvisara, trovadores y tal. Lo que yo nunca pensé es que fuera a durar tanto. Claro que con el correr del tiempo le fuimos incluyendo, por ejemplo, periodistas. Yo recuerdo a Héctor Rincón, por ejemplo, a Edgar Artunduaga, que en paz descanse. Y cuando Guillermo Díaz, un brillante hombre de radio, se fue, yo conseguí a Gardiazabal. Lo conseguí a Gustavo Álvarez Garzal, porque yo lo había oído de cuando en vez en estéreo, pues en la W, lo que es W hoy. Lo había oído opinando y tal, y lo llamamos y lo convencí. Bueno, con él trabajamos casi 10 años. Después vino La Patoja siempre. Sí, después Pascual Gaviria y los humoristas de base, Guillermo, estaba Alexandra y Juan Harvey, y ahí nos mantuvimos. Y tuve la fortuna de trabajar 23 años con 23 ellos. Años. ¿La extraña a La Luciérnaga? ¿La extraña? ¿La oye? No, nunca la oigo. ¿Por qué? No porque no quiera, ni porque... No, primero, para no mortificarme si la palabra se admite. Yo de donde me voy no vuelvo a oír. ¿Por qué? Porque si yo estoy sentado oyéndola, yo mismo digo, no, pero ¿cómo hacen eso? ¿Por qué no metieron esta cosa? O sea, para volverme crítico, no. Entonces no la oigo así. Que es más, y ha hecho carrera eso de que yo, por ejemplo, el fútbol lo veo sin volumen, para no entrar en contradicción con el que está hablando o comentando. Entonces digo, no, que déjeme, yo lo veo como yo quiera. Y punto. Y más bien, cuando termina el primer tiempo, yo hago un Twitter, qué fue lo que vi o fue lo que no vi. Pero no, porque uno entra a juzgar lo que están haciendo los otros y uno cree que lo hubiera hecho mejor. Entonces, para evitarme ese problema, ese conflicto, ni la oigo La Luciérnaga, ni oigo la televisión. ¿Y cómo le va con los deportes en la W a las 2 con De Francisco?
Pues hombre, ahí llegan reproches que Francisco y tal. Y en estos días le contesté a un señor, le dije, mire, yo soy de las personas que siempre le dio oportunidad a la gente nueva. Usted es bueno, venga, demuéstrelo. Ah, que yo soy un talentoso, venga, demuéstrelo. Eso lo aprendí siempre de Yamil Amas, con quien trabajé muchos años en 6AM. Y alguna vez llegó el doctor Carlos Lemos Simons, recuerdo mucho, político él, brillante. 6 AM. 6AM. Y yo le pregunté a Yamil, hola Yamil, este señor sí será bueno para este programa. Y me dijo esto que nunca lo olvido, si es bueno, lo demuestra aquí, si no, no. Yo dije, así es la vida, usted le da la oportunidad, es como en el fútbol, usted pone al arquero, si es bueno, bueno, y sigue, si no, pues no sirve. Entonces, yo en el caso de Francisco, es una generación un poquito distinta a la mía, pero tiene el lenguaje, tiene ganas, conoce el tema, maneja los recursos, de manera que me he sentido muy bien y yo espero que él también, porque es otro ensayo, ¿no? Y la crítica que hacía en La Luciérnaga, la extraña, porque usted criticaba a todo el mundo, Ah, y aquí pues una también. crítica constructiva, por supuesto, Sí. pero Aquí no la pues, extraña. no, no, porque de vez en cuando hay también, el programa se llama Fútbol y algo más y a veces metemos la puya, ¿no? Por ejemplo, en estos días tenemos de trompo de poner a Carrasquilla, el ministro de Hacienda. Entonces, siempre buscamos puesto que se vaya, que tranquilo, que, porque nos va a pegar una brocha. Él, por ejemplo, hoy tenemos una pregunta para él o para todos. ¿Qué es más importante para la salud, tomar agua o tomar gaseosa? Todos dirán tomar agua. Y resulta que al agua le clavan impuesto y a la gaseosa no. Entonces ya usted sabe por dónde vamos a, ¿no? A desarrollar el tema. Así que, Voy a terminar esta parte personal, Hernán, y le voy a dar paso a Gloria, que tiene algunas preguntas ya sobre temas claro, concretos de comunicación. Pero sí, quiero darle unos nombres. Beatriz Andrade. la mujer con la cual he compartido los últimos 50 años. No Y más, bueno, sino 50. 50 no más, que cumplimos ahora en junio. Ajá. Es soporte, no le gusta el fútbol ni mucho menos. Que esa ha sido otra ventaja. Aquí en la casa nadie me habla del fútbol, solo yo, entonces la paso bien, ¿no? Los hijos son totalmente, bueno, Jorge a veces, pero no, no es así pues como la pasión que tengo yo, ¿no? Entonces son temas que están superados en la casa, no hay disgusto por Jorge, eso. Jorge Hernán Peláez Andrade, que le hereda de usted la pasión por la salsa. Ah, bueno, sí, él es más, bueno, yo tengo más que la música salsera, yo soy más de la música cubana de los 50 que después fue un poco, bueno, después llegó la salsa, yo soy hasta la matancera y él tiene esa otra vena, sí, más de salsa moderna, ¿no? Pero estudió economía y ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con la casa misma, ¿no? María Beatriz. Ah, María Beatriz es la hija, bueno, no puedo decir preferida, pero porque es la única, pero tiene un estilo también muy parecido en el comportamiento, la manera de ser mía es un poco ella también y pues siempre ha sido como la consentida, ¿no? Que es normal, además. José Manuel. Bueno, ese sí es de esos genios. Estudió 3 carreras en los Andes, con eso le cuento todo. Y alguna vez buscando puesto, eso que pasa en las hojas de vida, ingeniero, arquitecto, no sé qué, finanzas, hasta que alguien muy inteligentemente le dijo, mire, las hojas de vida en Colombia no se pueden pasar con más de dos, de 2 títulos, porque lo consideran sobrevalorado. Entonces, Sobrevalorado. ponga una sola carrerita y así funcionó. Pero es un genio de la matemática, un tipo brillante, ¿no? Pero está en otro mundo. Para contarle que teniendo como 11 años, él estudió en el San Carlos, vino y me dijo, pero serio, papi, ¿tú sales en televisión? Sí. O sea, ni idea. Algún compañero le dijo, vi a tu papá. Y, ah, sí. Vino y me preguntó que si era verdad. Y yo decía, o sea, en otro mundo, totalmente. ¿Cómo ejerce de abuelo Hernán Peláez Restrepo?
Pues sí, los nietos son muy, los conscientes, pues sobre todo a uno, no quiero dar nombres, pero eh, los tres de María B son del fútbol. Estos sí son enfermos por el fútbol moderno, ¿no? No, ellos no me hablan aquí mucho de Cali ni de Pereira, me hablan es de Messi, de Cristolo, de la globalización la tienen toda. Entonces es hasta simpático hablar con ellos porque hablan en otro idioma, en otro lenguaje, ¿no? Más moderno. De acuerdo. Pues muchas gracias, Hernán. Quisiera que le mandara, antes de hablar con Gloria, un mensaje a los estudiantes, a los egresados y a los miembros de la fuerza pública en actividad y en retiro que están disfrutando de esta charla con usted y en general de todo el diplomado que en buena hora montó la Universidad Militar. Sí, yo no soy para dar consejos, simplemente lo que he dicho siempre, uno tiene que estar a gusto con lo que hace, en lo posible, claro. Yo sé que hay personas que tienen que trabajar por un salario, pero de pronto no les gusta donde están. Es una fortuna que uno puede escoger y decir, me gusta esto y lo voy a hacer. Pero más que eso, yo diría que tienen que tener dedicación. Si a mí no me gusta el ciclismo, por decir algo, pues hombre, yo no puedo ser buen comentarista de ciclismo, porque no me gusta. Entonces uno tiene que, lo que le guste, apoyarse en eso, estudiarlo, conversarlo, estructurarse bien en el tema, saber consultar, saber hablar con quienes saben del asunto, para centrarse uno y para sentirse fuerte en el temario, ¿no es cierto? Pero es con pasión, eso es con ganas, eso no es que hoy sí, mañana no, no. Voy con todas las fuerzas y toda la concentración en determinado tema y yo creo que eso facilita, no digo el éxito, sino para poderse mantener vigente en esa circunstancia, ¿no? En ese tema. Pues querido Hernán, muchas gracias por el privilegio Oh, de su amistad, por el privilegio no, de haber estado aquí con nosotros, por el privilegio de haber compartido 7 años riquísimos en Caracol. Y lo sí. dejo con Gloria, que le tiene algunos temas ya más puntuales, no A ver, personales, sino más de comunicación. Gloria, el personaje es suyo. muchas gracias, El Fernando. honor para mí. A ver. Hernán, ¿qué opina de la incursión de las mujeres en el periodismo deportivo? Esa sí tenía que hacérsela. No, me parece, dígame, ¿dónde no están las mujeres hoy? Y yo le contesto, están en la fuerza pública, ¿cierto? Usted ve Ajá. la cantidad de mujeres presidentas, ¿cómo es que llaman ahora? CEO, el CEO, no sé qué, de Sí, las sí. empresas. Bueno, en las empresas hay comandantes de aviación, en todas las áreas están las mujeres, o sea, que estaba vedado tal campo, no, eso no es cierto. No, claro, Hernán, pero digamos Ah, que el periodismo deportivo era exclusivo de los hombres hasta no hace mucho. Cuando empiezan a sí, incursionar ellas, ¿cómo lo ven ustedes, los que llevaban tanto tiempo? no, volvemos a la misma historia. Si la persona es buena, y hay bastantes de ellas buenas, y estudiando, es que esa es la otra. Uno puede llegar a comentar porque eres bonita o jovencita. No, que lleguen con estructura y que se metan en la historia. Lo único que sigue vedado a ellas y a nosotros también son los vestuarios de los equipos. Porque en la época mía uno podía entrar a vestuarios, a conversar común y corriente, estaban desnudos, no era, pero estábamos entre hombres. Hoy en día eso está vedado a ellas y a nosotros, de verdad que era lo único que a lo cual no pudieran tener acceso. Pero hoy en día yo creo que la mujer tiene además otra percepción distinta a veces, porque de pronto es como es que dicen que las mujeres tienen el sexto sentido más activo, pues pueden descubrir cosas que uno no capta. De manera que yo creo que no hay que tener, y además tú ves en televisión, por ejemplo, en todos los paneles o como quieran llamar, mesas de fútbol, de deportes, están las mujeres, hay comentaristas de ciclismo, hay de fútbol. No, yo creo que eso ya no es ningún tabú, pues, de que no pueden estar. Están, y si son, y generalmente son más preparadas y más conscientes que uno mismo en la actividad, me parece que está bien que entren. Bueno, yo quiero como tocar un poquito más el tema de la comunicación. La comunicación, pues, es un arte realmente. ¿Cómo se logra? Y esto sería bueno como recomendaciones pues para estas nuevas generaciones de periodistas, porque me imagino que de estos 7.000 personas que están en este diplomado hay muchos estudiantes y muchos estudiantes de periodismo. ¿Cómo lograr esa comunicación efectiva
afectiva y asertiva con la persona que está al otro lado, con el que está escuchando radio, con el que está viendo la televisión o con el que está leyendo. Pero tú me preguntas cómo comunico yo o cómo me comunico con la gente, porque yo, por ejemplo, a ver si ¿Cómo entendí. lograr esa comunicación para que conquiste al público? Ya sea en cualquier circunstancia, ya sea en una conferencia, bueno, o ya sea en radio, en televisión. Sí, bueno, yo tengo como una premisa. Tú en comunicación tienes que tener un cuento bien contado. ¿Por qué? Porque lo mismo que te decía hace un rato, todos vemos el mismo partido. Hablo de fútbol, que es lo que yo más o menos conozco. Tú ves el mismo partido. Todos que estamos aquí vemos el mismo partido. ¿Cómo le comunico yo a la persona que está lejana lo que yo estoy viendo? Entonces yo tengo que tener un cuento. Un cuento es un adorno que cautive, porque yo podía decir, no, el partido terminó 1-0 y fue un partido muy malo. No, yo puedo decir, mira, el partido terminó 1-0 y les quiero contar que lo que yo vi en ese gol es una cosa. Entonces ya de ese gol yo voy contando un cuento. Y saben que el partido no me pareció, jugaron unos muy bien. Y mira los que jugaron. Y me enteré que fulano de tal no tuvo bien porque la mujer se peleó con él. O sea, todo ese cuento hay que llevárselo al oyente y el oyente se cautiva. Y traigo una historia. Yo tuve y tal vez Fernando lo recuerda, un comentarista de tango que se llamaba Rubén Rafa. Ya claro, falleció. Se murió aquí en Bogotá, en un hotel en la calle de... Y Rubén Rafa, yo lo contraté, yo dirigía la cadena, lo contraté para que hiciera un programa de tango. Y recuerdo mucho que me dijo, ¿a qué hora va el programa? Le dije, 1 de la mañana. Y él me dijo, precioso horario. Otro ha podido decir, no, ¿cómo va? Precioso horario. Bueno, hace el primer programa. Yo más o menos de tango entiendo y lo oí. A ver cómo, a la 1 de la mañana, la trasnochada. A ver. Bueno, y le pesqué un error. Y al otro día, él viene sacando pecho y me dice, uy, me salió un programa buenísimo, lo escuchó y yo ahí mismo lo bajé y le dije, mire, estuvo bien, pero hubo un error. ¿Cómo así? Y él sí, es que tú no puedes confundir dos cantantes, Alberto Morán y Alberto Marino. Y el tipo me dijo, a la 1 de la mañana, doctor, que cante Marino o cante Morán da lo mismo, es el cuento. Yo dije, tiene toda la razón. Porque él, para identificar el tango, contó un cuento, los compositores, y armó una novela. El que está sentado tiene razón, le da lo mismo que si será Marino. O sea, pero ahí capté yo que el cuento es en radio sobre todo, porque lo decía Fernando, la fantasía, uno no lo ven, lo oyen. Entonces ahí es donde tú tienes que tener un cuento. Y para tener el cuento hay que conocer la historia y el gancho, ¿no? Cómo enganchar al oyente, cómo llevarlo a que se quede, porque el oyente emigra muy fácil. Ese es el drama de las emisoras juveniles, de todas las emisoras en el mundo. Los pelados oyen a los 15, a los 16, pero a los 18 ya tienen otra idea, tienen universidad y se van. El hombre grande, el hombre de 40, 50, 60, es más fiel a lo que siempre oyó y se queda en su emisora. Es más cautivo. Pero la única forma de enganchar es así, tener un cuento bien contado, sencillo, que lo entienda todo el mundo, amenizado con una sonrisa, en fin, no sé, pero hay que tener algo para enganchar a la gente. Bueno, Hernán, ¿y qué opinas del auge del periodismo digital? Que de hecho, pues, ¿usted cree que esto está acabando con algunos medios de comunicación, en especial con los medios escritos? ¿Cree que estos lleguen a desaparecer? No creo, no sé. Yo el panorama lo veo difícil y no solamente para los impresos. Hoy la televisión tiene un gran competidor que es el cable, ¿cierto? Es decir,
no, yo recuerdo que la televisión nuestra antes, a las 12 de la noche, ponían el himno nacional y apagaban, se acabó, volvían a las 6 de la mañana. Bueno. Hoy en día tú tienes en el cable películas a toda hora, puede que repetidas, malas, pero tienes una cantidad de algo encuentras. Es una competencia muy brava. Yo creo que los medios se tienen que acomodar a la realidad y eso es un reto bravísimo, pero muy bravo. La misma música. Y el periodista en sí tiene la tentación de caer en el facilismo, porque todo el mundo le dice a uno, ah, no, eso está en Google, ah, no, eso está en Internet. Resulta que tú tienes que aprender a desconfiar de lo que está escrito, de lo que estás viendo. No todo es cierto, todo puede ser relativo, ¿no es cierto? Pero caer uno en la tentación de que no tengo todo resuelto ahí, no. Yo creo que ese es uno de las trampas, de las zancadillas que tiene el periodismo de hoy, ese servicio digital que es bueno, que hay que saberlo manejar, conocerlo y siempre buscar una forma de contrastar lo que estás leyendo. El futuro de los impresos sí lo veo, pero el impreso va a derivar en el área digital necesariamente. El área digital es una velocidad, una cosa tan impresionante que tú, la noticia, ahí sí como el periódico de ayer, ya ni siquiera el de ayer, la noticia de hace 2 horas ya no es otra. Entonces, esa velocidad es complicadísima para el periodista. Tiene que ser un tipo despierto, sagaz, que desconfíe, que sepa qué es lo que tiene que ver o hacer. Pero todos los medios se tienen que afanar para cuadrar su futuro, porque si no, llegará un momento en que habrá desinterés. Y le voy a decir esto, se lo digo por experiencia de un nieto mayor. El nieto mayor mío anda con un teléfono, oyendo música. Noticias no sé si va a oír o no va a oír. De pronto lo que le interesa lo ve, pero en general es un cliente que no está. Por eso, cuando uno le dice, no, que la medición de radio, hoy en día es poco confiable. Primero, porque tú no sabes en teléfono quién te está oyendo y eso no lo cuantifican. No sabes en taxis quién te está oyendo, tampoco lo cuantifican. Entonces, esas mediciones son relativas. Que yo tengo 100.000 oyentes. Yo recuerdo, y hace muchos años, estando en Todelar, nosotros teníamos una gran sintonía en el estadio, pero mucha, y se oía el eco y todo eso. Había 40.000 espectadores que estaban con un sonido nuestro impresionante. Y una vez, un hombre de una agencia de publicidad, no digo que nos desencantó, pero nos puso a pensar. Dijo, ustedes los oyen en el estadio mucho, ¿no? Uy, sí, nos oyen el 80%. Cosa maravillosa. Y dijo él, ¿cuántas personas creen que los oyen el domingo en el barrio Kennedy? Bueno, debe haber mucha gente. El tipo decía, no. Hay una emisora que les compite durísimo. ¿Cuál? Y voy a dar el nombre, Radio Santa Fe. ¿Y por qué? Dice, porque él está pasando música. Y cada vez que hay un gol, el locutor baja la música y dice, gol en Pereira, gana Pereira 1-0 y sigue la canción. Entonces el tipo que le gusta la música quedaba enterado sin saber más. Y esa emisora nos competía y yo dije, pues hombre, esto uno a veces se engaña creyendo que lo están leyendo y no es cierto. Entonces, hoy en día todo hay que verificarlo y hay que contrastarlo. Pero Gloria, la palabra desconfianza es la única que le sirve al periodista. No creer todo lo que oye ni todo lo que ve. No comer entero. No. Eso queda, te pones a tragar entero, ahí te ahogas. Sí. Bueno, Hernán, casi no es tan chévere hablar de los errores, pero sí sería bueno para esta generación de estudiantes, sobre todo. ¿Qué errores no se deben cometer cuando uno va a arrancar en su carrera, a la hora de comunicarse con el público también, a la hora de transmitir una noticia, ya sea deportiva o la que sea? Y es un error que todos los días lo oigo. Le dan cambio a una persona. Aquí en la emisora, vamos a ir a Cali. ¿Qué está pasando en Cali? Y entra el periodista y dice, a esta hora en Cali llueve. ¿Cuál hora? ¿Por qué no? Aquí a las 10:05 está lloviendo. No,
Ahora es a esta hora, todo es a esta hora y no hay hora. O sea, es No una hay hora. imprecisión de entrada. Yo ya digo, no, este tipo está en otro lado, porque pudo haber grabado. En cambio me dice, a esta hora, 10 de la mañana, llueve en Cali. Digo, listo, muy bien. Son errores. Y el otro error es la improvisación. E improvisar no es fácil, a no ser que tú tengas un concepto bien claro de lo que vas a contar. Pero cuando tú le das entrada al periodista, el periodista debe saber qué hecho va a contar. Acaba de llover en Cali a las 10:10. Segundo hecho, sí hay inundaciones, pero no decir Cali está inundada. No, hay inundaciones en La Flora y en Paso Ancho. El tránsito es, o sea, muy porque el que va conduciendo o el que está, se va formando sí, Paso Ancho, claro, saben, o sea, le van dando pistas, pero no generalizar, ¿no? Yo creo que en eso el periodista gana mucha credibilidad si fija bien los puntos y eliminar las palabras que esa es otra. Cuando tú le das cambio a alguien y no está preparado, empieza a divagar. Mire, yo ya, perdiste porque si no estás seguro, el oyente dice, te pierde, dice, no, este tipo no sabe, ¿no? O decir de frente, le preguntan, ¿qué está pasando? Y dice, no, mire, yo realmente en este momento no sé qué está pasando. Tú dices, no, pero ¿cómo así? Sí, es que esa es la verdad, no sé qué está pasando. No ponerte a adivinar o a suponer y titubear. Yo creo que cualquier periodista, la ventaja que tiene el medio impreso es que nadie te está apurando. Tú escribes, te equivocas, borras. El que está en televisión, Editas. en televisión, en radio no, en radio después de que dijo, se fue, así. Entonces hay que tener, ¿no? Que sea muy, yo creo que tiene que ser, pues no exageradamente preciso, pero sí detallista en las cosas que quiere contar, ¿no? Se da mucho cuando, por ejemplo, en situaciones de orden público le dan cambio a la persona en el afán de contar tantas cosas, inventa Hizo o... una cantidad de barbaridades. No, por eso. Que hay 50 heridos, pero ¿quién los contó? ¿No? Que hay muchos heridos. ¿Sí? ¿Cuántos? Dos. Y después rectifican. Yo creo que ese es el riesgo, ¿no? No estar muy seguro de lo que estás diciendo. Bueno, finalmente, Hernán, un libro que todos debamos leer, No, yo hasta allá sí, no. ¿no? No, no. Yo, por ejemplo, siempre fui y me mantengo apegado a los del boom. A mí el escritor favorito es Cortázar, pero ahí, por ejemplo, yo recomiendo muchas cosas de Sábato. Ernesto Sábato escribió uno que se llama Hasta el fin o algo así, o está cerca del fin, algo. No, yo creo que a todos hay que leerlos, pero uno se inclina, ¿no? Uno se queda más en... por ejemplo, no, aquí no sé qué aprecian. Yo tengo cosas de fútbol, básicamente, y Ok. eso es lo que leo y consulto. Pero así un libro específico, no, es muy difícil, ¿no? Algún religioso te dirá la Biblia, no, tampoco, pero, pero, bueno, y de la Biblia leería el Antiguo Testamento. Bueno, pero de todas maneras, ese es un problema grave, la lectura. Se vende mucho, se escribe mucho, no sé si se vende Se lee mucho, poco. se lee poco y sobre todo la generación nueva no tiene tiempo de leer. La generación nueva quiere una cosa rápida, fácil, no complicada, ¿no? Bueno, no sé. ¿Qué más se te ocurre? No sé, Fernando, si tenga alguna otra pregunta. No, hablando de la credibilidad, me acuerdo ahora de ¿cómo se llama ese gran reportero de RCN que se nos murió también, el hermano de Juan Caballero, Harvey? Antonio Caballero. Antonio José Caballero, que algún día en una conferencia ahí en la Escuela de Guerra, dijo, no, yo creo que los medios de comunicación tienen mucha culpa en lo que está pasando en el país porque cuentan muchas barbaridades. Y entonces le pregunta a un coronel, ¿y como qué tanta culpa tienen los medios? Dice, no sé, pero un bastante por ciento. Pero mira, ahora que hice la credibilidad y esto para repartir, me hizo acordar, estando yo en Caracol hace muchos años, no sé si Fernando recuerda, nosotros teníamos agencias de noticias que eran la UPI y la France Press. Claro. No teníamos la EFE, la agencia española.
Entonces un día me llama un señor como a las 7:15 allá al máster. Sí, señor. Mire, se murió Garrincha. Acaban de decir en Radio Super. Yo le dije, mire, señor, pasa que aquí yo estoy viendo los teles y ni la UPI, que era gringa, ni la France Press, que era francesa, tienen toda la noticia. Pero mire, es que se murió, ¿por qué no lo dice? Y yo, no, tranquilo, ahorita, ya. Y le dije, señor, pero ya usted sabe que se murió, lo acaba de oír, ¿para qué necesita que yo se lo diga? Y entonces me contestó, porque si usted no lo dice, yo creo que Garrincha no se ha muerto. Así que esa es un poco la credibilidad. Él creía, si Caracol decía que se había muerto, se Se había murió. muerto. Pero que lo dijo Super, no, es que pasó, no, tipo no se llama. Entonces es cuando yo dije, eso desvirtúa el tema que tanto tiempo nos persiguió de la chiva. ¿Se acuerda, Fernando? La Que la chiva, chiva, claro, el síndrome de la chiva. sí, eso se acabó porque pasaron cosas como esa. Si usted no lo lee en el New York Times, no lo cree. Si lo lee en La Nación de, ¿no? Ya. De manera que la credibilidad se forma así, yo creo que, ¿no? Hasta que uno no dice, uno está seguro. Yo había podido salir a decir, sí, sí, parece que se murió. O para adornar decía, parece que está grave. No, no. Esperemos que nos diga la agencia de nosotros. Y efectivamente, después dijeron, pero ese día dije yo, esa es la credibilidad. Y si usted no lo dijo, no le creen, ¿no? Claro. Y yo le iba a Extraña preguntar lo... por la chiva, porque de hecho el periodismo digital ha acabado un poco con esto Ah, de la sí. chiva, Ah, sí, sí, porque sí. No, finalmente los mismos protagonistas están contándolo todo en sus redes sociales. Entonces, aquí es como decía usted, mejor contar el cuento bien contado claro, ¿no? de Y la además chiva. pasó de moda eso de que la exclusividad. No hay exclusividad de nada. La noticia es de todos y funciona para todos. ¿Y qué me gano con decir yo? Uy, yo lo dije a las 10 de la mañana. ¿Y qué? No, no pasa nada. No, yo creo que eso Claro. ya pasó, lo de la chiva. Y antes se peleaban por eso. Fernando recuerda esos reporteros de la calle. Yo me acuerdo Guillermo Franco y todos los tipos se peleaban la noticia y que este hable primero. No, eso ya pasó, ¿no? Es como también, tengo que decir, hay que desconfiar mucho de las ruedas de prensa. ¿Por qué? Porque cuando alguien cita una rueda de prensa es porque quiere contar lo que él quiere contar. Y entonces van y lo oyen. No, pero un momentico, podemos contradecir, podemos no, es la opinión. Entonces, eso también yo creo que ha caído un poquito en desuso, porque además hoy en día, ustedes lo saben, Fernando y Gloria, que por el Twitter, eso en un segundo, ya se sabe qué ha pasado, o ya Sí. adelantaron, ¿no? Entonces yo creo que también los medios tienen que desconfiar un poco de a que hay una rueda de prensa con perdón del Ministerio de Defensa. No, porque el Ministerio nos va a querer contar como lo de los aviones, no me interesa. Ex- Entonces, eso para que Extraña sepa. los desayunos allá en la plaza de mercado, cuando terminábamos 6 a.m., 9 a.m. con Yamid, ahí en la plaza de Sí, mercado, con longaniza, con eso caldo de costilla, con tamales, se llamaba el Mosco, se llamaba el eso. mosco. Sí, Ujú. sí, sí. Eran imaginen desayunando una la nuela, mañana con sancocho. Sí, todo eso pasó, todo eso se acabó. Es como las redacciones. Uno antes iba a la redacción del Tiempo y era todo el mundo abierto, no había esos cubículos que hoy en día ya el tipo cuando uno entra ya están aislados todos. Está metido en su cubículo, el señor con su computador, no hablan, no miran. Era la época donde fumaban, tomaban tinto, charlaban. Había un señor en el Tiempo que lo recuerda Fernando de Gabardina Arciniegas, que un señor que cubría judiciales, Flaco. sí, el flaco Arciniegas, o sea, había personajes, ¿no? Y eran como, y además consultaban de un lado al otro, oiga, ¿se escribe con Z o con esa? Ah, volviendo a la memoria, le recuerdo a Gloria, a nosotros nos enseñaron la ortografía de Marroquín, esa que decía con Z, se escribe Zaragoza, Zapato, todas esas cosas. De manera que uno en esas redacciones vivía realmente la noticia y desglosaba y chismoseaba. Hoy en día, no, hoy en día eso entra uno a esas redacciones, es otro mundo, Des- pero hay que des- adaptarse a eso. Despersonalizadas, pero no era el flaco Arciniegas, era el flaco Arenas, que al Arenas, final Arenas, terminamos diciéndole el seco Arenas. sí, porque era claro. No, pero era, era otra época, hay que acomodarnos a esta época.
que vamos a ponernos. Pues mire, estamos haciendo este programa aquí. Imagínense cuándo íbamos a pensar nosotros hace años que esto se pudiera hacer. Si a mí me tocó la época del teles, la época del fax, la época de ir al exterior a transmitir y llamar. Nosotros hacíamos partidos, por ejemplo, en Buenos Aires y las conexiones venían por Río de Janeiro a Telecom y entrábamos del estadio de River a llamar al de Río de Janeiro y el de Río de Janeiro en portugués. Oh, señor, ¿qué quiere? Quiero hablar con Colombia. Y lo metían a uno y le salía el de Todelar en lo de Caracol. No, es un enredo. Todo eso pasó, todo eso se acabó. Hoy en día esto es increíble. Acuérdese bueno, cómo se transmitían las vueltas a Colombia por allá en los años 50. No, y en los cerros y los repetidores. No, es que ha cambiado todo, pero lo más importante es que tratemos de adaptarnos a lo que viene, ¿no? A lo que, por ejemplo, un detalle, ahora en día usted va a un restaurante y en vez de traerle el menú, le traen una cosita con unas figuritas, léala por el teléfono. Y si uno no sabe manejar eso, ahí quedó. Señorita, ¿qué hay de almorzar? No, ahí está escrito el menú. Pero bueno, lo importante es tener la elasticidad de meterse, de seguir en esto, ¿no? Lo que se llama la adaptación al cambio. Exactamente. Sí, señores. Bueno, Gloria, pues no sé si a mí me parece que ha sido una charla muy rica, va a ser muy ilustrativa para la Universidad Militar, para los egresados, para los estudiantes, para la fuerza pública en actividad y en retiro, porque tener un personaje como Hernán, pues no es fácil sin duda alguna, así es que yo me siento muy satisfecho de que nos haya aceptado Hernán y de haber tenido la mediación de Gloria y de saber que nuestros estudiantes se van a deleitar. Muchísimas gracias, doctor Hernán Peláez, por participar de este diplomado digital de liderazgo y empoderamiento personal organizado por la Universidad Militar Nueva Granada. Y muchísimas gracias a usted, doctor Fernando Barrero, por permitirnos esta charla tan interesante con el doctor Hernán Peláez. Pues muchas gracias, Gloria, y pues en nombre de la Universidad Militar Nueva Granada, de sus estudiantes, de sus egresados, de los miembros de la Fuerza Pública en actividad y en retiro que han hecho parte de este diplomado tan interesante, tan importante en un tema que es vital en pleno siglo XXI. Quiero darle las gracias en nombre del señor rector, el señor brigadier general Luis Fernando Puentes, del señor vicerrector, el señor general Alfonso Vaca, y decirles que la universidad es un centro de estudios permanente, vigente y de una actualización permanente. Ustedes, muchísimas gracias. Fernando, un abrazo. Gloria, muchas gracias. Un abrazo, muy amable. Okay. Muy querido.